empezar mientras se van conectando una por una para que me cuenten si ya terminaron la práctica, cómo van, cuéntenme todo. Entonces inicio con Karen, después con Lisbeth, después con Jessica, después con Jennifer. Entonces las escucho a todas. Primero voy yo, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, tutora, yo terminé la práctica la semana pasada, el viernes exactamente. Hoy hace 8 días la terminé. Hice 100 horas de práctica. Los profesores con los que trabajé y el que me tocó a mí y la coordinadora quedaron encantados conmigo y me dijeron que muchas gracias porque como yo le reemplacé al profesor, él lo operaron y a mí me tocó todo. Y la coordinadora pues me dijo que cualquier referencia, que él me la daba porque se dio cuenta que el profesor no me dio ni siquiera el plan de clases, sino que yo agarré un cuaderno de un estudiante y empecé a hacer clases y eso. Y que me fue súper bien, como mi proyecto de grado es el niño de Gerald, entonces habían días de la semana que yo cogía uno y me iba para el preescolar porque el niño está en preescolar y le daba clases al niño, le hacía la experiencia, plan de experiencia con el niño, y la profesora de Sonia, que es de preescolar, también encantada conmigo y eso. Pues me fue bien esta experiencia, profe. Bueno, espérense acá que se me está metiendo acá una cosa. Bueno, Karen, venga, le iba a hacer una preguntita. Ese formatico, entonces, esto de la asistencia a la práctica, ¿usted me lo tiene con las firmas de la profe, sí? En original. Sí, yo se lo envío hoy en un documento, pero si con el favor de Dios mañana lo escaneo bien, porque hoy lo escaneé y el computador se dañó, pero yo se lo envío al correo porque usted sabe que el Drive no me sirve. Sí, entonces cuando me lo vaya a enviar al correo, o sabe qué, Karen, para que no se nos confunda como la información y eso, envíemelo al correo interno del curso. Al correo interno del curso para ir mirando. Listo, entonces. Profe. Yo le mando todo ahí en el correo del curso. Listo. Bueno, listo, Karen. Entonces, ¿con quién más seguimos? Buenas noches, sigo yo. Hola, Lisbeth, ¿cómo me va? Buenas noches. Bien, gracias. Pues, tutora, yo todavía no he terminado mi práctica. ¿Cuándo me hace falta 3 días. Me hace falta solo 3 días. Yo las pensaba terminar esta semana, pero lo que pasa o sea, que ya termina el martes, semana. Sí, es que ya prácticamente ya como dicen, esto ya se nos fue el año y se nos fue todo. Lo que pasa es que yo pensaba ir esta semana martes, jueves y viernes, pero resulta y pasa que aquí en mi casa nos enfermamos todos, mi esposo, mis hijos. ¿Les dio COVID? Nos dio esa virosis de la gripa, la diarrea, y no, entonces acá pedí permiso y no fui, entonces voy la otra semana, tutor. Listo. Pero ya está mejor, ya están bien. Ya, gracias a Dios ya estamos mejor, pero no, está horrible. No, pero sí, acá por lo menos, acá la UNA también se pusieron un montón de profes malos, pero bueno, ahí vamos, como dicen en la lucha. Bueno, Lisbeth, entonces que se recupere. Karen no nos dijo cómo siguió el niño, qué le pasó al fin, qué le dijeron. No, profe, el susto que yo me pegué, eso fue en menos, o sea, el niño estaba sentado comiendo pan y yo no sé, en el mueble había quedado maní de lo que había comido mi hermano, pero pues, él nunca había hecho eso, jamás. Y mientras que yo guardé la bolsa del pan, se volteó, él mismo me señaló en la nariz, yo no le presté atención. Cuando yo lo vi que él estaba como caído, estaba como dormido. Sí. Cuando yo me acosté, esa que me sacó encima de la cabeza, o sea, profe, le vi un maíz en cada nariz, en cada cosita. No, Dios mío, yo me muero de los nervios. No, es que eso con No, los yo niños, soy muy nerviosa, yo no soy nerviosa.
con otra persona, pero con el hijo mío, yo no sé por qué. Yo lo que hice fue agarrar el registro civil y me fui en pijama, en todo, me fui para allá, para el hospital, y llegué al hospital y no me querían atender rápido, empecé a gritar que el niño se me iba a morir, que no sé qué, que era culpa de ellos, que no sé qué. Entonces, como hice tanto escándalo, el doctor me dijo que me calmara, que qué era. Yo le dije que pues tenía dos más en cada lado y que el niño no me estaba respirando bien. Entonces me dijo que sí, que eso era urgente y me pasó a trauma en urgencia y con una pincita le sacó. Pero entonces yo me salí porque cuando el doctor me dijo acuéstalo, yo estaba temblando y el doctor dijo no, aquí se va a desmayar, es usted, salgas, me dijo. Cuando me dio por chismosear por la ventanita de la puerta, hay como 5 doctores al lado de él, pues más nerviosa me puse. Yo dije, no, Dios mío, que no le pase nada. Y con una pincita le sacó, gracias a Dios. Menos mal, porque el doctor dice que a veces hay que hacerle lavado y todo eso. Sí, Pero cuando no es así les pincita, tienen que meter como una sonda y tienen que sí, hacer una la... sonda. Sí, Y sí, no, sí. con la pincita, gracias a Dios, me dijo que tuviera más cuidado con el niño y me dijo, para la próxima, échale agua que sale raíz. Y yo, doctor, qué chiste, ¿cómo vas a sacar un chiste de eso? Le dije. Ay, Y no, ya, pero bueno. pero no, ahora, sí, o sea, 5 ojos ahí con el niño, mejor dicho. Si ya era chocha, ahora mejor dicho, más chocha así con el niño. Como dicen eso de las cuestiones difíciles hay que verle, pues también hay como lo positivo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Bueno, mi chica Jennifer, cuénteme cómo va. Es que ya se confundo a Jennifer o a Jessica. Siempre las confundo. Jessica, doctora, buenas noches. A Jessica le digo Jennifer y a Jennifer le digo Sí. Jessica. Bueno, Doctora, ¿cómo va? muy Oiga, bien. Le Kerly, comento porque que ya usted ha estado como ausente. ¿Qué le ha pasado a Kerly? ¿Será que se conecta hoy? Es que ella está haciendo unas vueltas de, pues que la van a operar, algo así. Entonces no. Madre. Ella no me escribió nada. Si algo le dicen que me escriba. Y yo pues ahí estoy ahí atenta y pendiente, ¿no? Bueno, Jessica. Buenas noches, tutora. Tutora, yo ya terminé mis prácticas el viernes pasado. Bueno, me fue muy bien, tutora, excelente, se puede decir. La profesora quedó encantada y no, excelente. No he ido, la coordinadora nos debe hacer una carta, ¿verdad? Creo que bueno, lo estoy haciendo con eso es lo que Karen les voy a ya hablar ahorita. Eso es lo que les voy a hablar ahorita y les voy a explicar lo que tienen que hacer para esta tarea, ¿sí? Porque para este paso tienen ustedes que implementar como uno, pues la verdad no la he detallado bien, pero tienen que implementar algo. Entonces, por eso les estoy haciendo ese sondeo de quienes ya terminaron la práctica y quienes aún no, porque ahí ustedes tienen que aplicar. Ahorita les muestro el formato que es lo que tienen que hacer. Y sí, para el quinto, ¿qué me está diciendo? Sí, tutora. Yo lo estuve leyendo, tutora, pero en la parte ¿Qué de decía abajo ahí? dice... Es que yo la verdad no lo voy a mirar. ¿Qué dice? ¿Qué les pide? Que si aún no he terminado la práctica, que si ya terminó la práctica, bueno, si aún no la ha terminado, que lo implemente dentro del aula. Si no, pues solamente diseñarlo. Ah, o sea, se puede hacer hipotéticamente, se puede diseñar. Ok. Yo ya la leí, la había leído porque estaba preocupada. Ah, listo. Ay, ¿quién me está hablando? ¿Jennifer o Jessica? Sí. Es que como se me pasan Jessica. acá. Listo, Jessica. Venga, le digo, entonces usted ya terminó. No se le olvide lo que le dije a Karen y a Lisbeth, el formato de la asistencia a la práctica, tenerlo en físico y diligenciado a mano. Porque ya yo lo tengo todo, ya lo monté todo. Yo no sé, pero me van a salir canas porque yo les digo envíenme eso a mano, envíenme escaneado y vuelven y me lo envían digital y no, me va a tocar ponerme a mí llenar eso. Porque no, pero bueno. Entonces ahorita les voy a explicar, bueno, lo de este paso y una vez pues calificamos la tarea del paso anterior. Les iba a hacer una pregunta. ¿Ya hicieron la evaluación de los escenarios de práctica? Sí, señora. Listo. Sí, señora.
Y me las subieron al foro, ¿sí? Sí, Y al señora. foro y al grupo de WhatsApp todas. En WhatsApp Al también. sí. Sí, al foro porque la profe Diana está ahí revisando los pantallazos y demás. Yo ahorita en la tarde en el foro les publiqué la grabación de la tercera web para que revisen si tienen alguna, pues sí, cuestión ahí para que revisen la grabación y estén ahí pendientes. ¿Ninguna de ustedes tomó el curso de inglés? No, que yo les había enviado esa información. No, señora. Porque nos hicieron que días como esa salvedad, ¿no? Que esos cursos se están ofreciendo por si ustedes tienen ahorita pues disponibilidad para que los tomen, porque eso también les sirve a ustedes como para grado, no sé qué tan cierto sea o no, como esa parte. Entonces, para que estén ahí pendientes. Bueno, entonces seguimos con Jennifer. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Cuénteme, Jennifer. ¿Ya finalizó aún Yo en la termino la lucha? otra semana. Ah, listo. Bueno, ¿y Sí, por cómo ahí van el esas miércoles. prácticas? Bien, pues, siempre pintamos un salón, entonces ahorita estamos haciendo como un mural para que para decorar el salón. Entonces eso es lo que nos falta de la práctica ya, pero ya hemos implementado lo de las experiencias. Bueno, listo. Entonces, acá les voy a compartir pantallita. Por favor, me avisan si me ven la pantalla. ¿Qué? Les voy a explicar entonces. ¿Ya me ven la pantalla? Sí. Sí, señora. Bueno, entonces esta actividad se vence el 27 de noviembre, ¿no? Esta se vence el 27 de noviembre, que viene siendo el domingo dentro de 15 días. ¿Sí? Entonces quedan 2 semanitas para que ustedes suban el trabajo. Entonces, bueno, acá tenemos la guía y la plantilla. Bueno, entonces acá dice lo siguiente. Este aprendizaje es basado en escenarios. Entonces, ustedes saben que tiene el promedio de 125 puntos, ¿sí? Entonces, acá dice valorar el impacto de las experiencias significativas de aprendizaje implementadas y reflexionar en torno al desarrollo de su práctica pedagógica a partir del análisis de los diarios de campo. Entonces, en síntesis, este paso y esta tarea es como una reflexión, ¿cierto?, de todo el proceso que ustedes tuvieron en la práctica. Entonces, acá, ¿qué dice? A partir del análisis de los diarios de campo. Dice descripción general, actividades del componente práctico. Entonces, acá que vamos a tener los diarios de campo, experiencia de aprendizajes diseñadas y formato de asistencia al escenario de práctica. Entonces, como ya la mayoría de ustedes finalizó la práctica, este formatico me lo van a subir al Drive, o si no, pues pues como ustedes tienen espacio, Karen es la única que no me lo puede ahí subir, me lo envía al correo interno del grupo, sino al correo institucional. Que se vean bien escaneados estos diarios de campo, más o menos, por lo menos, bueno, empecemos a hacer un sondeo. Lisbeth, ¿cuántos diarios de campo le salen para este paso? 3 diarios de campo. Listo. Entonces, esos diarios de campo me los acomodan, me los unifican en un solo documento, porque yo se los había pedido que individual, pero la profe Diana me regañó y me dijo, profe, no me suba tantos diarios de campo porque me llena el Drive. Entonces, unas sí muy amablemente me colaboraron y me unificaron los diarios de campo, pero pues otras compañeras no. Entonces, la idea que es para que me los acomoden y me los unifiquen en un solo documento. Entonces, Lisbeth me dice que 3. Karen, ¿cuántos más o menos?
Profe, no sé. Yo digo la semana, como 4 o 5, creo. Listo. Entonces los diarios de campo no se les olvide. Me los acomodan con las fechas, lo que intervinieron de octubre y noviembre, ¿no? Para que queden ahí bien estructurados. Jessica y Jennifer. 3, tutora. Listo. ¿Quién habló, Jennifer o Jessica? Jessica. Listo, Jessica, Jennifer, ¿cuántos? ¿Cuántos les Como 3 trajeron o 4. Ah, listo. Entonces no se les olvide unificarlos en un solo documento. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué consiste la actividad. Dice, la primera semana de trabajo es del 31 de octubre, se supone que hasta esta semana, 6 de noviembre. Dice, continuar con la asistencia al escenario de práctica, recuerde que cumplir las 96 horas. El estudiante debe proyectar a cumplir las 32 horas de práctica instituto durante el desarrollo de la unidad. Bueno, dice, recuerde diligenciar los formatos. El formato de asistencia de estudiantes a prácticas pedagógicas. Dice, se diligencia cada vez que se asiste al escenario de prácticas. Debe ser legible, no debe modificarse ni debe contener tachones o enmendaduras. Los diarios de campo se diligencian uno por semana, a excepción de cuando el estudiante implemente las experiencias de aprendizaje proyectadas. En ese caso, por cada experiencia desarrollada con los niños y niñas, se diligenciar un diario de campo. Entonces, ¿ustedes qué me van a hacer? Me van a hacer un diario de campo, ¿cierto? Si esta semana van a implementar o no van a implementar ese diseño de esa experiencia. Entonces, por lo menos, un ejemplo, Lisbeth, que todavía le falta una semana. Entonces, usted lo que hace es ir esta semana, ¿cierto? Aplica el diseño de las experiencias y realiza un diario, un formato de diario de campo, que usted hace como la síntesis, la reflexión, ¿sí? Cómo fue la actividad, pues ya final, si ustedes le llevaron alguna actividad a los niños, entonces para que ustedes vayan como tomando foto de eso. Yo le iba a preguntar a Lisbeth y a Jessica qué pasó con la otra practicante que estaba tomándole fotos de sus trabajos. ¿Qué pasó con eso, con esa situación? Tutora, pues en realidad yo le comenté a la profesora y ella me dijo, yo le dije que pues cuando hiciera una actividad, pero bueno, que yo haya diseñado, que la compañera le iba a decir, yo le iba a decir, o que ella le podía decir que no tomara evidencia, pues porque en realidad parece como fraude, porque ella está tomando las mismas fotos de los trabajos que yo hice o que las clases que yo estoy implementando. Y ella me dijo que pues ella misma me dijo, pues yo le iba a decir que si eso le afectaba en algo. Entonces dijo que ella le iba a comentar. En realidad, tutora, pues pasó eso, yo fui, me faltaban solo como 3 días. Sí. Ella llega solamente 2 horas. Ella solo va 2 horas y anota las 5 horas. Y las 2 horas finales. Y pues después que yo diseñaba mis clases antes de que ella llegara. Esa es la verdad, tutora, porque ya después que ella llegaba, yo me llevaba 3 niños para hacerles refuerzo. Y de igual forma hicimos una actividad grande después de la Navidad, que por cierto, Sí. Lisbeth y yo hicimos muchísimas cosas y eso quedó hermoso. Y ella le tomó fotos. Y ese día fue la tutora de ella. Si es la tutora la que yo les dije que es Eliana, una de cabello como por acá. Sí, ella Como fue, después. profe. Y bueno, ¿y ustedes no le dijeron ahí nada a Eliana? Ustedes debieron haberle dicho, porque pues de todas maneras, esta estudiante hoy está tomando material de ustedes y no ve que ella lo va a proyectar como la práctica. Yo voy a hacer, pues no voy a decir con nombres propios ni nada, pero sí en una reunión que haya de red de cursos sí voy a como a comentar eso porque pues imagínense, ustedes están trabajando, implementando todo y les están tomando ahí como si fueran de ella la vivencia, entonces no, hay cosas que no, uno no debe permitir eso. Y bueno, y ese día fue la profe y ella mostró todo como si fuera de ella. Tutora, pero ella se dio cuenta en ese momento, pues porque imagínense que, o sea, estuvimos todo el tiempo ocupadas, que poniendo la música, que los niños, que eso, y la otra compañera estuvo todo el tiempo sentada. Entonces yo creo que se tuvo que haber dado cuenta que en ningún momento Pues la ella actividad estuvo era de pendiente, ni ustedes. que la presentación, ni que los niños bailando. Sí, no.
Eso toca pues hacer como esa salvedad. ¿Por qué? Porque cuando toman evidencia, lo que yo le estaba diciendo a Jessica, de todos esos trabajos y empiezan a hacer como la ruta de su práctica y hayan sustentaciones y vayan ustedes y muestren lo que ustedes hicieron y tengan la otra compañera lo mismo, entonces va a haber una contradicción, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, ¿cuál es el producto de las estudiantes de la tutora Paola? Esto, la tutora Liana tiene esto, entonces sí, hay que como hacer ahí como una aclaración, ¿no? Entonces para que ustedes pues obviamente me indiquen las actividades, me dicen que es la final de Navidad, ¿no? ¿Y cuál más solamente es? Tutora, pues dentro de, como yo estaba en mi salón, pues prácticamente las últimas clases. Sí, me hago entender, desde donde implementé los títeres en hoja de papel, implementé un mural, bueno, varias cosas, pues ella tomaba fotos, no sé. Sí, no. Y es que la otra semana hay una sustentación de todas las prácticas, entonces qué tal salgan con lo que ustedes hicieron, ¿no? Entonces pues yo a la profe Liana sí la distingo y hablamos de eso, entonces como para hacerle la claridad ahí. Bueno, entonces en este orden de ideas ya venimos con este punto, que es el informe final de la práctica de inmersión, ¿no? Entonces este formatico yo se los voy a compartir al WhatsApp, porque dice, este formato debe estar firmado por el estudiante, por el docente del escenario de la práctica y por el tutor. Entonces, como ustedes ya tienen mi firma digital, ustedes la anexan ahí. Esa es la única firma que debe ir en digital. De resto, está legible la firma de ustedes y del tutor del escenario de práctica. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. ¿Y eso Profe, se me sube todo? repite, qué pena. No escuché que el formato qué, profe. Bueno, como ya tenemos la finalización de la práctica, el informe final de la práctica debe ir firmado por ustedes, ¿sí? En letra legible, por el docente del escenario de práctica, es decir, por el docente allá donde ustedes realizaron la práctica y por el tutor de la UNAD. Entonces, como ustedes ya tienen mi firma, solamente la anexan. Y este formático se los envío, se los cargo ahí al WhatsApp y de todas maneras ahí al foro. Bueno, acá hay como una salvedad porque ustedes saben que están con las cartas, pues están en un retraso, ¿sí? Entonces acá dice implementar las experiencias de aprendizaje que quedaron pendientes del paso 3. Planificar e implementar experiencias significativas. Acá todas implementaron esa parte. Todas implementaron las experiencias, ¿cierto? La mayoría sí. Sí, señora. Bueno, entonces acá tenemos unas lecturas que son de los siguientes enlaces. Entonces, miren, Secretaría de Educación y Distrito, ¿cierto? ¿Cuáles son los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial? Entonces, miren, acá les voy a abrir el documento. Bueno. Entonces, miren, chicas, el lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito, ¿cierto? Entonces, pues, esta es como la carta magna de nosotros los educadores, ¿sí? Entonces, acá por lo menos tenemos la introducción, ¿sí? El capítulo, pues como una breve cronología, ¿sí? De cómo los lineamientos son las directrices con las cuales nosotros los docentes vamos a trabajar. Entonces acá tenemos una breve línea de tiempo. Entonces, ¿quién me quiere colaborar acá leyendo esta breve línea de tiempo? A ver, si está Cindy, Lisbeth, ¿quién más ingresó?
¿Quién me colabora con la lectura de esta pequeñita línea de tiempo? A ver. ¿Quién? ¿Quién está por ahí? Dora, Jessica, Jennifer. ¿Quién está por ahí? Para que me ayude a leer. Yo no alcanzo a distinguir, tutora. No alcanza a leer. No, porque es que ¿Quién? no estoy de celular. No sé, de pronto tiene como que ampliar. ¿Ya? ¿Ven el documento bien? Sí. Bueno, entonces miren, esto a ustedes y este material les va a servir a ustedes. ¿Por qué? Porque acá tenemos lo que es una línea de tiempo, cuáles son esos principios y esos objetivos de la educación inicial, ¿cierto? Tenemos esos componentes que fundamentan la construcción de las propuestas pedagógicas y curriculares. De todas maneras, miren que estos materiales y estas lecturas nos sirven obviamente nosotros como para tener en cuenta cuál es la función ¿sí? De nosotros como docentes. No sé si alguna de ustedes se pudo presentar para el concurso o no presentaron o no se inscribieron. ¿Para dónde, profe? Para el concurso que hubo. Kerly se presentó, ¿Y cómo le iría a Kerly? ya pasó al Tarra. ¿Pasó? Sí, ¿Que de verdad? para la zona del conflicto armado. Ay, fue madre. ¿Y qué dijo Kerly que se iba? Sí, va para Entonces, miren, acá por lo menos tenemos un ejemplo de que Kerly se va para un contexto que pues es un contexto que es golpeado por toda la parte del conflicto, ¿no? Entonces, acá lo que nos quiere como dar este lineamiento y esta parte curricular es que tenemos que conocer, no sé, lástima que Kerly no esté, pero nosotros siempre tenemos que conocer el contexto, ¿cierto? Cómo los niños y las niñas están inmersas en ese contexto y al estar inmersos en ese contexto van, ¿cierto? Desarrollando y van, como dicen, al ritmo y al par de ese contexto, ¿sí? Entonces nosotros podemos desarrollarles 1000 contenidos, desarrollarles 2000 ejercicios, ¿sí? Pero entonces, de acuerdo a ese contexto, nosotros tenemos que mirarlos desde esas necesidades. Entonces tenemos que mirar desde lo histórico, desde lo cultural. ¿Qué nos dicen también? Potenciar esas interacciones y experiencias educativas. Entonces, por lo menos lo que nos comenta Jessica y Lisbeth, que hicieron una actividad de, ¿cierto?, la finalización del año escolar con actividades de Navidad. Yo no sé, pero bueno, puede que los niños en cada hogar tengan como sus necesidades, ¿no? Tengan como sus vivencias, cada uno pues tiene como ese núcleo familiar. Puede que en su casa sí desarrollen, sí, como dicen, esa parte que es como de la familia, ¿no? Entonces es como identificar todo eso, ¿no? Bueno, acá tenemos que el desarrollo infantil, sí, debe ser integrador. Entonces, miren que estos documentos es para que ustedes los lean, los analicen, cómo estamos en el eje de la literatura, el eje del arte, la exploración del medio. ¿Por qué? Porque ustedes se están formando, ya tienen pues lo que decimos la mitad de su recorrido académico. Entonces, la pedagogía infantil lo que abarca son las primeras edades. Entonces, tenemos que ser transversales. ¿Transversales por qué? Porque tenemos que ver e incluir, ¿cierto?, lo que es el arte, la literatura, exploración del medio. Entonces, ¿quién me colabora acá con esta parte? Leyendo, desde la 79 a la 87. Estos temitas. La literatura. Primero, la literatura en el desarrollo infantil. Primeras aventuras por el mundo de los libros. Explorar los mundos de la ficción y de la realidad. El arte. Ay, profe, me corrió. Se bajó. Es que dígame que esto es, yo no sé, esto se mueve solo. Parece como si alguien me estuviera moviendo. Acá. Bueno, Más arribita, profe. ya.
Acá ahora sí. Listo, acá tenemos... Ay, no, se nos bajó. Era el 79, profe, busque el número. Acá, ya. Este es ya. El arte. El arte. El arte en el desarrollo infantil. La complementación como origen de la apreciados estética. La expresión y transformación de las materias. El arte como oportunidad de transformación social desde la primera infancia. Tercero, la exploración del medio. La exploración del medio en el desarrollo infantil. La manipulación de los objetos. Primeras, exploraciones del medio. La observación. Principios de pensamiento científico. La experimentación como proceso de exploración del medio. Listo. Tenemos el capítulo 3. Entonces, bueno, acá tenemos como esa guía, ¿cierto? De cómo, listo, terminamos un proceso, ¿eh? Entonces, cómo estamos nosotros en ese ambiente, en esas características sociales, ¿sí? Cómo tenemos pues esas características físicas como los estudiantes, cómo estamos ante esos ambientes, si manejamos un ambiente sensible, flexible, dinámico o estructurado, ¿eh? O cotidiano. Entonces acá es como para que ustedes lean, ¿cierto? Lean este material y pues que es muy dinámico, ¿no? Porque tenemos acá también como por lo menos estrategias para aplicar, ¿no? Como desde los primeros inicios y etapas del desarrollo, pues ha marcado nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, eso hay por un lado que tenemos acá dentro de la plantilla. Entonces dice estudiar las páginas de las 154 a las 167. Dice, estas son las orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Seguimiento al desarrollo integral de los niños y las niñas. Entonces, dice acá con base en el análisis de la información presentada en las lecturas vistas, ingrese al foro de trabajo en paso 4 y deben responder las siguientes preguntas. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces, el documento que les acabé de abrir va de las 154 a las 167. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, bueno, voy a volvérselas a abrir. De las 164, bueno, acá tenemos la página. Entonces, acá vamos a abordarla desde el capítulo, ¿qué? Desde el capítulo 3. ¿Cuáles son las lecturas que debemos abordar el capítulo, qué? A ver, las escucho. Las escucho. Listo. Ajá. El capítulo 3, ¿qué nos dice? Ay, es que esto se me va. Bueno, capítulo 3, ¿qué nos dice? Acá nos están hablando, bueno, desde el capítulo 2, ya finalizando, nos habla de la experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá de la experiencia? 162, 163. Entonces, acá nos habla, bueno, dice la experiencia, los ríos que nos han llevado de viaje, por mares y por tierras, en bicicleta miré. Pedaleando rapidito voy por el mundo a recorrer. María del Sol Peralta. Entonces acá es una lectura, ¿cierto? De cómo pues ella más o menos ingresó pues en su proceso académico, en su proceso escolar y seguimos bajando. Entonces acá ella pues hace unas lecturas, ahí tienen como toda esa parte. Entonces ustedes van a leer desde esa página hasta la 100, ¿qué? ¿Hasta la 100 qué? A ver, las escucho. ¿De la 100 qué? Les dije. Hasta las 6, creo que. Ajá, hasta la
de la 164 a la 167. Entonces aquí ustedes van a leer pues los escritos de esta autora, ¿cierto? Y vamos a tener acá la lectura. Es que este computador está muy loco. Vamos a leer acá cuál es el pensamiento histórico de la educación inicial. Entonces ustedes saben que la educación inicial en Colombia partió de un modelo, les voy a hacer acá como un breve resumen también, de un modelo pedagógico. Nosotros tenemos unos modelos pedagógicos o copias, por decir así, de la educación, ¿cierto? Tenemos una copia de un modelo europeo, americano, ¿cierto? Entonces tenemos varias copias de modelos educativos. Entonces acá se iniciaron unos hospicios, más o menos para el año 40-50 se iniciaron en Bogotá. Esos hospicios se llamaban hogares de paso, lugares de cuidadores, ¿sí? Entonces se inició con el modelo Montessori, que pues ustedes saben que este modelo es de una escritora, de una pedagoga, de una activista que instaura un modelo, que es el modelo del juego, ¿cierto? Como el estudiante en sus primeros años y en sus primeros inicios aprende a través del juego. Entonces acá en Colombia iniciaron con esos auspicios. Entonces acá la primera escuela en Colombia que se llamó de la educación inicial se llamaba Hierbabuena. Yo les voy a enviar un documento que es muy chévere para que ustedes lo lean. Entonces acá empieza este funcionamiento. Entonces allá las madres se llamaban madres cuidadoras y ellas alimentaban a niños chiquitos y tenían que darles pecho, les daban. Entonces de ahí, desde esa época, ¿cierto? Y con ese modelo nació lo que nosotros hoy conocemos como el preescolar, como el prejardín, ¿cierto? Como el nursery, como el jardín. ¿Qué pasa? Los estudiantes, y yo sé que ustedes han visto, y ustedes que son madres, por tiempo, por disponibilidad, ¿cierto? Tenemos como un resguardo, ¿sí? De que, bueno, vamos a llevar al niño al Copetín o al ICBF que hay, ¿sí? Esos hogares. Entonces, como también esto tiene unos puntos positivos como unos puntos negativos. Las escucho. ¿Qué puntos positivos y qué puntos negativos ustedes le ven al niño a, como dicen, a adentrarlo en un mundo educativo a tan temprana edad? Entonces, a ver, ¿quién me quiere hablar? Profe, pues miren, yo le hablo por lo que me ha tocado, ¿no? Yo tengo mi niño de 2 años en una guardería privada y entró antes de los 2 años, tenía año y medio. Yo le he visto mucha mejoría, o sea, es pro, ¿no? Sí. Él aprendió muchísimo ahí, y más que yo no tengo familia aquí en Ocaña, sino en Pamplona, entonces allá convive con más niños, sabe interactuar, y contra sería porque, pues, ¿qué le diría yo? Pues porque comparte como más tiempo allá que conmigo. Claro, entonces eso ahí ya empezamos, ¿cierto? Como a debatir y como a sensibilizarnos, bueno, cómo estamos enfrente de toda esta educación inicial. Entonces acá, ¿cuál es la idea? Que ustedes se apropien de esta lectura. Entonces, para que exploren, por favor, estos ítems, ¿cierto? Que tenemos la exploración sobre las nociones de la ciudad en la primera infancia, el pensamiento histórico en la educación inicial. Entonces, ¿cómo ustedes están frente a esa postura? Entonces, para que por favor no se les olvide la lectura. ¿Listo, Karen? Entonces, acá dice estudiar las páginas de la 154 a la 167. Eso por un lado. Tenemos la otra que es sobre el seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en la educación inicial. Esa va de la página 20 a la página 24. Dice, con base en el análisis de la información presentada en las lecturas vistas, ingrese al foro de trabajo del paso 4 y responda a las siguientes preguntas.
Primera, ¿cuál es el propósito que tiene realizar seguimiento al desarrollo infantil? 2, ¿cuáles son los 5 procesos que se desarrollan al realizar seguimiento al desarrollo infantil? El desarrollo infantil lo podemos denominar y catalogar como el estudiante cuando inicia en su colegio, cuando inicia en ese grado preescolar o en el grado que usted, cómo el niño va explorando, ¿cierto? Y cómo se va desarrollando, tanto en la parte física, en la parte cognitiva, en la parte social, ¿sí? Ustedes saben que en el preescolar y en las primeras edades los niños y los profesores trabajan por las dimensiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los niños están en esa parte? Dice, describa cuáles son los 3 principales propósitos que tiene realizar seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en educación inicial. Bueno, durante el proceso de valoración de las experiencias de aprendizaje diseñadas e implementadas con el marco del proyecto de acción pedagógica que está realizando, ¿cómo ha realizado el seguimiento al desarrollo infantil? Justifique su respuesta. Entonces, acá ustedes tienen que ser muy enfáticas. Entonces, por lo menos, Lisbeth, más o menos, bueno, usted nos está, relátenos nuevamente la intención de su propuesta pedagógica, de su proyecto. Lisbeth. ¿Se me escuchan? Lisbeth, Karen, Siri, Jennifer. Sí, profe, yo la escucho. Bueno, entonces, claras hasta ahí. Entonces, ¿cómo? Por lo menos, Karen, usted, con el niño que usted está trabajando, ¿cierto? Que él presenta, pues, una necesidad educativa, ¿no? En este caso es cognitiva. Entonces, ¿cómo usted ve que el niño se articula, ¿cierto? Se afianza, solito, ¿no? Entonces, ¿cómo la profesora, cómo el mismo colegio le está apostando al desarrollo de ese niño, ¿no? O lo están simplemente dejando ahí alejado o ajeno, ¿no? Entonces, tienen que mirar ahí eso. Bueno. Tenemos la segunda semana, que es del 7 al 13 de noviembre, que dice participar de las sesiones de encuentros de acompañamiento tutorial correspondientes a la unidad 3 y firmar el formato de asistencia por cada encuentro. Dice, es importante que los estudiantes lleguen al encuentro con las lecturas realizadas para que puedan realizar la socialización y reflexionar en torno a los conceptos y su relación con el proceso de la práctica. Revisar y analizar el siguiente referente. Tenemos otra lectura. Ministerio de Educación Nacional, bueno, esto es un video que es valorar el proceso de la memoria de documentación. Dice, diseñe una lista de chequeo, instrumento de evaluación, con la que pueda realizar seguimiento y valoración al área del desarrollo o el aprendizaje que está potenciando en su proyecto de acción pedagógica. Los aprendizajes esperados, criterios observables, planteados en la matriz diseño didáctico realizada en el paso 2. Disculpe, yo tengo una duda con respecto a ese paso. Bueno, el instrumento de evaluación que debemos diseñar debe ser en torno, o sea, para evaluar a un solo, a los estudiantes individualmente o al grupo en sí. Bueno, para no hacerlo extenso, debíamos, pues tomemos un grupo focal pequeño de 5 estudiantes, ¿cierto? Porque se diseñe una lista de chequeo, ¿cierto? O sea, ustedes van a diseñar un instrumento de evaluación, ¿sí? Con la que pueda realizar seguimiento y valoración al área del desarrollo o el aprendizaje que está potenciando en su proyecto. Entonces yo por eso le preguntaba ahorita a Lisbeth, ¿usted está trabajando en la lectura, cierto? ¿O quién es la que está trabajando en la lectura? La lectura y la escritura. ¿Qué? Cindy es la que está trabajando en la... ¿Usted qué está Yo trabajando? también. Es que se está entrecortando mucho.
Yo estoy trabajando el desarrollo social, Bueno, las relaciones entonces, sociales. bueno, entonces ahí Lisbeth, usted va a... Chao, profe. Entonces, bueno, va a desarrollar un instrumento de evaluación. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un instrumento de evaluación? Yo estaba pensando hacer como una lista de chequeo. Bueno, pero en esa lista de chequeo, ¿qué vendría habiendo? Pues ahí, pues tendría que Entonces, mencionarlo. mire, acá tenemos como, les voy a mostrar acá por lo menos, si me ven este cuadrito hay que busque rápidamente en internet. Si me ven esta imagen, ay, es que se me sale. Señora. Miren, entonces por lo menos ustedes colocan ruta de seguimiento o evaluación de seguimiento, ¿cierto? Entonces ustedes van a partir de lo que ustedes están trabajando en ese proyecto. Si usted está trabajando en desarrollo social, entonces usted tiene que hacer preguntas muy puntuales. ¿Cómo está el niño? ¿Cierto? O sea, preguntas que usted pueda observar, evaluar y contestar, ¿no? Porque no podemos hablar sobre hipótesis o sobre supuestos. Entonces, Lisbeth sí va a trabajar el desarrollo social con cómo el niño está en ese desarrollo social. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta que usted le haría seguimiento? O sea, ¿cómo ahí lo aterrizaríamos esa primera pregunta? Pues Lisbeth. yo creería que es o sea, por ejemplo, los aspectos de empatía entre los niños, Bueno, ahí ya tenemos una primera pregunta. Entonces, empatía entre los estudiantes del grado tal. Bueno, entonces usted coloca ahí. Entonces usted coloca es aceptable, sobresaliente, es excelente o en nula. Bueno, bueno, otra pregunta, ¿cuál sería? ¿Cómo es un ejemplo? Podríamos tomar también, o sea, los niños son muy receptivos, ¿no? ¿Cómo es el ambiente del salón? ¿Cómo llega la profesora al salón de clases? Entonces, tiene que mínimo hacer por lo menos este diseño tendría que tener unas 5 o 6 preguntas. A mí me ha pasado algo muy curioso en este proyecto. O sea, este proyecto fue con los niños de preescolar. Lisbeth, es que se le está entrecortando mucho. Pues que yo le he comentado a la compañera Jessica, no sé si me escucha, que por ejemplo yo debía haber cambiado como de proyecto porque me tocó un curso que es muy indisciplinado. No saben escuchar, no saben Lisbethcita, es que se le va el audio. De pronto el wifi, tutora, yo creo. Bueno, o sea, le tocó un grupo, por lo que le alcancé a escuchar, indisciplinado, fuerte. Bueno, entonces ahí... Tutora, yo le puedo comentar lo que ella quiere decir. Dime. Es que de pronto no se escucha porque es como la señal. Lo que ella dice es que ella, por ejemplo, escogió un proyecto con los niños de preescolar y ella se enfocó en algo distinto, o sea, algo que ahora está viendo la problemática, que es la conducta. Es algo así, Lipe, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, es que cuando nosotros hablamos de la conducta y comportamiento en unos niños tan pequeños es un poco compleja de definir porque ni nosotros a veces nos definimos en nuestra conducta, porque a nosotros nos dicen algo y nos ponemos bravos. Ahora imagínense unos niños
que están en las primeras edades, que juegan es con su cuerpo, o sea, su mayor fuente de expresión es su cuerpo. No se van a quedar sentados, no van a trabajar, así usted les lea, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? O sea, trabajarles como la parte más física, la parte motora, ¿no, Lisbeth? Entonces usted también descarta, o sea, este proyecto no lo, o sea, la idea no es que lo abandone, sino que, o sea, transformémoslo. Entonces, miremoslo desde otra óptica. Bueno, ya tenemos la pregunta problematizadora, que es cómo la conducta se refleja en los otros estudiantes. O pueden haber que usted identifique ciertos estudiantes que sean los más indisciplinados. Entonces, tomar estos estudiantes, ¿cierto? Y hacerles como unas preguntas o que usted analice, ¿no? Porque o sea, porque sí son hiperactivos o porque son como, ¿cierto? Como a llevar como esa manchita de pelea, ¿cierto? De discusión, de ese como cuando uno dice que viene y da como descoordina todo. Entonces, sí, más o menos me toma la idea. Sí, lo que pasa es que en mi salón tengo tantos casos, tutora. O sea, tengo... Pero más o menos, ¿cuántos? ¿Cuántos que usted identifique y diga son estos, son 5 Ay, o tutora, todos? son muchos. ¿Todo el salón? Yo creo que el 90%. Con decirle que mejor le digo cuántos son los disciplinados y no los indisciplinados. Pero entonces, mire, Sí. Lisbeth, lléveles a estos chinitos, por lo menos, léase, o sea, para que ustedes más o menos como que se apropien, ¿cierto?, de estas lecturas y cuál es la intención, porque esto lo tienen que aplicar con ese proyecto. Entonces, lléveles material, por lo menos un villancico, una canción. ¿Usted ha escuchado este villancico, uno que es todo como triste, que dice, mamá, ¿dónde están los juguetes? Algo así. Ellos ya entienden. Póngales ese video y esa canción y póngales a hacer un dibujo, ¿cierto? Entonces empieza usted a jugarles a jugar la emoción y la sensación. Si usted quiere desarmar algo, o sea, por lo menos un grupo que esté tenso, llevémosle como eso, que nos ponga como a pensar. Igual como son niños. Sí, entonces, no sé, como imágenes sensibles. Dime. Aló. Lipe, ¿por qué no comentas tu caso de la profesora? Es que casi no se escucha. Bueno, entonces, dime. ¿Ustedes sí me están escuchando bien? Sí, la escucho. No, tutora, lo que pasa es que yo tenía unos casos allá en el colegio. O sea, yo me he sentido, no sé, es que lo que pasa es que es muy sobreprotectora con los niños. Mucho. La profesora. Y aparte de eso, siento yo que ella es permisiva. ¿Es qué? Sin embargo, permisiva con los niños. A ella les permite hacer todo. Bueno, entonces mire, por lo menos ahí podríamos diseñar esa lista de chequeo de instrumentos, ¿cierto? Teniendo ahí un ítem a la profesora, o sea, lo que usted me está diciendo, sí, porque obviamente hay un lado maternal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría donde no, en los grados de preescolar o en los primeros grados no estuviera la figura de mujer, sino fueran hombres? ¿Cierto? Porque de todas maneras uno tiende a ser más maternal. En cambio, con los profes hombres, ¿sí? Dirían, bueno, o sea, también hay como una reflexión, ¿no? De toda esta parte, como obviamente, pues, es más permisiva, tal. No sé si en el colegio hay profes hombres de los grados de primero.
Ah, no, el De mío primero de no. segundo nada más, profe. Entonces vea que también podemos analizar algo, que en la mayoría las profesoras somos mujeres, ¿sí? De los primeros grados, entonces, sí, o sea, como esto también, pues, verlo como ese lado maternal, que no les hagan, sí, es como, bueno, hagan esa lista. Entonces, ¿qué les voy a pedir de tareita? Que ustedes hagan esa lista, ¿cierto?, de preguntas y esa lista de chequeo. Por su mismo nombre, o sea, cuando uno va a un médico, se va a chequear, se chequea los ojos, la cabeza, los brazos, las piernas, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer un chequeo y un sondeo de cómo evaluarían ese instrumento, ¿cierto? Para hacerle el seguimiento y valoración a su propuesta. Entonces, acá están trabajando el desarrollo afectivo, están trabajando la lectura, la escritura, el desarrollo del pensamiento lógico matemático, los valores, ¿sí? Los niños en alguna necesidad educativa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Sí? Que ustedes en el foro me monten y me hagan ese diseño. ¿Sí? Para ver si están bien, qué les puedo como anexar o qué les puedo ahí contribuir. ¿Claras está ahí? A ver, las escucho. Ulas. Sí, señora, está claro. Bueno. Entonces, este fin de semana van a empezar con esa lista de chequeo y con acá se me fue, con ese diseño de instrumento. Bueno, entonces acá dice, diseña una lista de chequeo, instrumento de evaluación con la que pueda realizar seguimiento y valoración al área del desarrollo o el aprendizaje que está potenciando en su proyecto de acción pedagógica, ¿sí? Los aprendizajes esperados, criterios observables planteados en la matriz del diseño didáctico, realizada en el paso 2, serán ítems por evaluar. Entonces acá ustedes se acuerdan que en el paso 2 ustedes diseñaron, ¿cierto?, una matriz, diseñaron como unos diseños didácticos de que van a trabajar la lectura. Bueno, ustedes diseñaron eso, entonces van a tener pues en cuenta eso, pero tenemos que primero tener esa lista de ese chequeo, ¿sí? Para no, como dicen, no embolatarnos en esa parte. Bueno, dice, socialice en el foro la lista de chequeo realizada con el fin de recibir retroalimentación del docente de acompañamiento y de sus compañeros y realice los ajustes pertinentes. ¿Claras hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces eso me lo tienen que subir. Bueno, acá dice que el 13 de noviembre es el domingo, pero hasta el lunes, martes, tienen plazo para que ustedes diseñen. Entonces, la idea, ¿cuál es? Este fin de semana, como es puentecito y tienen más tiempecito, entonces van a diseñar ese instrumento y me lo cargan al foro. Y yo el martes estaré contestándoles. Entonces, del 14 al 20 de noviembre, dice, a partir de la implementación de las experiencias de aprendizaje que han realizado hasta el momento en el escenario de práctica, aplique el instrumento de evaluación y realice el análisis de resultados, en el que pueda relacionar el impacto que han tenido las acciones educativas realizadas en el desarrollo o aprendizaje de los niños y las niñas respecto a los propósitos planteados en cada acción o experiencia de aprendizaje realizada. Recuerde que para este análisis debe tomar como referencia lo documentado en los diarios de campo. Dice, para aplicar el instrumento no es estrictamente necesario estar en observación directa con los niños y niñas, pues a partir del objetivo general del proyecto, la implementación de las experiencias y el registro del diario de campo, especialmente las valoraciones que han realizado en cada experiencia, se puede realizar el análisis y reflexión. Entonces, acá como nos dicen, la nota no es necesariamente que ustedes estén en la práctica, ¿sí? Sino que ustedes, este diseño, este instrumento esté bien fundamentado, tanto como en el objetivo,
¿cierto? Como en el diseño de las experiencias. Por eso tenemos que tener ese instrumento para poder darle esos dos criterios. Bueno, la cuarta semana de trabajo va del 21 al 27 de noviembre. Dice, diseñar 2 experiencias significativas de aprendizaje, teniendo en cuenta las actividades proyectadas en el diseño didáctico y socializarlas en el foro de trabajo, con el fin de recibir retroalimentación del docente de acompañamiento. Si aún se encuentra en el escenario de práctica, implemente las experiencias diseñadas. Recuerde que por cada experiencia de aprendizaje implementada, realizar un registro diario de campo y relacionar las evidencias por medio del video o registros fotográficos. Realizar los ajustes y correcciones a los puntos anteriores de acuerdo con las indicaciones dadas por el docente y consolidar el documento en la plantilla de trabajo paso 3. Bueno, para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que consultar la agenda del curso, los foros informativos y los espacios de acompañamiento. En el entorno de aprendizaje debe ingresar los contenidos y referentes bibliográficos de la unidad 3, compartir en el foro del paso 4 las planeaciones semanales de acuerdo con los parámetros establecidos. Dice, en el entorno de evaluación debe entregar desarrollada la plantilla del trabajo paso 4 y cargarla de la siguiente manera. Primer nombre y primer apellido. Número de cédula sin espacios. ¿Listos? Ustedes miren cómo me lo tienen que enviar. Bueno, evidencias de trabajo independiente. Las evidencias de trabajo independiente para entregar son participación en el foro, plantilla del trabajo del paso 4, de acuerdo a las especificaciones dadas. Bueno, este trabajo pues obviamente es individual. El lineamiento general es para la elaboración de las evidencias. Dice, para evidencias elaboradas de forma independiente, tengan en cuenta las siguientes orientaciones. Plantilla de trabajo 4 en formato Word, con el desarrollo de cada uno de los puntos solicitados. Antes de entregar el producto solicitado, debe revisar que cumpla con todos los requerimientos que señalaron en esta guía de actividades. Tengan en cuenta que todos los productos escritos, individuales, grupales, deben cumplir con las normas ortográficas y con las condiciones de presentación que hayan definido. En cuanto al uso de las referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, ahí va incluido el formato que usted nos va a enviar en Word, no en WhatsApp, ¿cierto? El formato del plan de trabajo, sí. Ya ahorita lo busco y se los envío. Entonces, mire, chicas, van a ser hasta el lunes, martes, me van a subir al foro ese instrumento, ¿cierto? Ese chequeo. Me van a subir cómo lo irán a evaluar, cuántas preguntas harían ustedes y bueno, yo les hago la retroalimentación y el jueves de la otra semana pues nos volvemos a encontrar, ¿cierto? Para pues definir, obviamente ustedes tienen que leer los documentos, son 4 páginas nomás. Entonces, pues eso sería por hoy el encuentro. ¿Se acuerda? Ay, chicas, yo les iba a decir una cosa. ¿Se acuerda hace como un mesecito que tuvimos un encuentro que no me grabó? Bueno, eso ahí me tocó acumular. Entonces, ¿Clara se está ahí? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿quién está por acá? Dora, Jennifer, Lisbeth y Karen. Entonces, por favor, le comunican a sus compañeras. Tutora Jessica. Ay, Jessica. Y Leomari también está. Ay, no las veo, mírenlas, ¿dónde están todas? Leomari también está. Ya está, Leo. Ustedes pueden prender un momentico la camarita para tomar un pantallazo. Entonces, miren, dentro de 8 días volvemos a tener el encuentro. Yo les voy a calificar mañana la actividad del paso 3. Yo les subo la nota. Les subo las notas y qué les iba a decir, mis chicas. Y entonces el jueves nos vemos.
y hagan más o menos la evaluación como unas 8 preguntas, o bueno, las preguntas que ustedes tengan. Por lo menos ahí Lisbeth puede hacer la pregunta de la profesora, cómo están los niños en sus casas, y entonces ahí pueden sacar ustedes bastantes preguntas y me suben eso al foro. ¿Listo, mis chicas? Me agradó verlas. Sí, señora. Cuídense mucho. Y Profe, nos Lo vemos mismo, tutor. dentro de 8 días. Ay, ahorita les envío el formato de este encuentro. Dime, Karen. Ah, es que usted había dicho que prendieran las cámaras para las fotos. Sí, no, ya, es que me toca también acá anexar la evidencia de que Ábreme la es puerta. el encuentro. Entonces, mis chicas, espero la participación en el foro, descansen. Las medias, por favor, las medias, haz caso, sé obediente. Karen. No, no soy yo, es Dayana. Entonces nos vemos el jueves dentro de 8 días. Listo, profe. Listo, Bueno. tutora. Chao. Feliz Un noche abracito. para todos. Chao. Todas. Chao. Chao. Hasta luego, feliz noche. Chao.